Sorcerer Supreme, número 3. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en el Sleeping Beyond, el más allá durmiente. Wong y Catón comparten una taza de té en medio de aquel reino de oscuridad, como si fuera la cosa más natural del mundo. Catón le recrimina que no se haya quitado los zapatos al entrar. Wong se disculpa con sarcasmo por ensuciar su infierno personal, considerando que el resto de su reino luce tan impecable. Catón le recuerda que no se quejó tanto cuando le suplicó que lo dejara entrar en su prisión. Wong admite el punto, pero aclara que para él ese lugar es un refugio. Los Vishanti le otorgaron a Agatha Harkness nuevos y poderosos artefactos, y ella los usó para incendiar la magia acumulada en el Sanctum Sanctorum. El Sleeping Beyond era lo único que le quedaba. Catón sonríe. Recuerda cómo Harkness una vez le arrancó el corazón, alegóricamente, tal como ocurrió en Scarlet Witch Annual número 1. Ahora puede devolverle el favor arruinándole la diversión. Ha tenido suerte, dice, y su venganza es dulce. Mientras tanto, en otro lugar, una voz piensa en silencio. Hay poco que decir cuando tu mundo está en llamas. Poco que decir. Y demasiado dolor para ponerlo en palabras. Es Wanda. Está arrodillada en un lugar tétrico y desolado, envuelta en llamas, mientras sus pensamientos se abren paso entre el dolor. Mi nombre es Wanda Maximoff. Antes la Scarlet Witch, la Bruja Escarlata. Ahora la Sorcerer Supreme, la Hechicera Suprema. Y le debo a una de mis mejores amigas el infierno que consume mi carne en este momento. No mi carne. Los hechizos y encantamientos tejidos en cada fibra de mi ser. Agatha Harkness inició este fuego. Pero deberías saber que mis herramientas no se limitan a la magia. Un hex cronológico apagará las llamas. Hará como si nunca hubieran existido. Y por suerte, el fuego no alcanzó la capa de levitación ni el ojo de Agamotto. Los talimanes están más que un poco vivos. Soy su guardiana jurada. Están ilesos, igual que el verdadero Darkhold. Pero el alivio dura poco. Súbitamente, Wanda escupe sangre y se sujeta el pecho, mientras piensa. El libro, un pozo profundo de pesadillas, está ligado a mi alma. Y con mis barreras defensivas destruidas, las pesadillas quieren salir. Wanda se retuerce de dolor, mientras criaturas de todo tamaño y forma escapan de su prisión interior. En eso, escuchamos una voz que le dice, «Si no es la gran impostora». Bienvenida a Limbo, Wanda. Estás lejos de casa. Aquí, la Goblin Queen es la hechicera suprema. La verdadera maestra de las artes místicas de la Tierra me prometió un tributo. Y ahora, aquí estás. Hemos sido aliadas. Sí, trabajamos bien juntas, contra un enemigo común. Pero Limbo es un lugar corrupto, lleno de traición y ambición. Debo proteger mi reinado. Destruirte no dejará dudas sobre la fuerza de mi dominio. Es Madeleine Pryor, la Goblin Queen, el clon de Jean Grey, quien sonríe delante del cuerpo momificado de Wanda, que yace inerte en el suelo. Pero entonces, Madeleine nota algo alarmante. El suelo se ha convertido en sangre hirviendo, en la que el esqueleto de Wanda se hunde. Madeleine le pregunta qué está haciendo, y si acaso eso es un nuevo truco. Ella la cortó en pedazos y liberó a sus demonios, que la destrozaron desde adentro. Le pregunta dónde está, pero Wanda se burla de que no lo sepa, dado que se supone que este es su reino. Madeleine responde que por supuesto que lo es, y le ordena que deje de jugar. En eso, un viento fuerte se levanta. Wanda le responde que no es la que está jugando. La Goblin Queen le ordena que la enfrente y que deje de esconderse. Wanda contesta, ¿quién se esconde? Estoy aquí mismo, Madeleine. Y tú, deberías haber seguido siendo mi aliada. Es algo mucho más agradable de ser. El ojo de Agamotto revela la verdad. Rompe mentiras e ilusiones por igual. Incluso las tuyas. El ojo de Agamotto se activa y, en una explosión de magia, todo se fractura alrededor de la Goblin Queen. Scarlet Witch se levanta y le dice que ahora sí puede darle la bienvenida al Limbo, porque antes estaban dentro de su mente. Madeleine comenta que Scarlet Witch suena sorprendida. Su mente puede funcionar con caos, pero ella no es una triste empática alienígena. Tiene el linaje telepático más fuerte que existe. Scarlet Witch nunca podría mantenerla fuera. Agrega que Jean Grey siempre odió a Wanda, y probablemente heredó eso de ella. Wanda responde
que eso es mentira. Madeline le pregunta cuál de las dos es la que puede leer mentes ahí. Wanda cambia de tema y comenta que Agatha la está usando y que no puede permitir que la detenga allí. Le pide que se haga a un lado. Madeline declara que Wanda no puede darle órdenes y que no conoce el limbo en absoluto. Con un hechizo materializa una guadaña y le ofrece profundizar su comprensión. El limbo es un lugar de corrupción. Madeline ensarta el pie de Wanda con la guadaña e inmediatamente aparecen ampollas en su pierna. Wanda grita, horrorizada, mientras Madeline le explica que esa corrupción se propaga rápido y destruye a los débiles. El cuerpo de Scarlet Witch explota en una lluvia de piel, órganos y huesos que salpican a la Goblin Queen, que sonríe satisfecha. Madeline suspira aliviada y se disculpa con Wanda. No quería hacer esto, pero era necesario. Scarlet Witch la interrumpe y le pide que no hable demasiado pronto. Madeline se sujeta la cabeza y suelta un quejido de dolor. Scarlet Witch está dentro de su mente. Ella no comprende cómo pudo lograrlo. Después de todo, Wanda es solo una bruja. Wanda admite que no es una telépata, pero le recuerda que las brujas tienen sus propias habilidades psiónicas. Madeline levanta su guadaña mientras declara que se ahogará en ellas, pero Wanda le responde: probablemente no. Esto es fenomancia, magia del pensamiento. Tú tienes tu propio lenguaje mental, pero no conoces la primera palabra del nuestro. Ríndete, Goblin Queen. Ríndete mientras puedas, o te haré daño si me obligas. O tomaré lo que más atesoras. Los recuerdos de criar a tu hijo, Nathan. Cada paso, cada palabra, cada momento entre tú y tu mayor creación. Si no me equivoco, ¿no acabas de recuperarlo todo? Como comentario, esto se vio en Dark Web, X-Men número 3. La Goblin Queen le contesta que ella no puede hacer eso. Madeline explota en furia. No cree que Scarlet Witch pueda hacerlo, porque ella también es madre. Wanda le responde que odia haber llegado a esta situación, pero Madeline eligió esto, hizo un trato con Agatha, y este es el precio. Sin embargo, le dice que aún puede rendirse. Llorando, Madeline declara que no lo olvidará, y que si Scarlet Witch hace esto, nunca se librará de ella. Le pregunta si entiende lo que le estaría quitando, pero al no recibir respuesta, se desespera y llama a Wanda repetidamente. Madeline se queda callada por un momento y finalmente arroja su guadaña al suelo, diciendo: está bien, tú ganas. Solo no me quites a Nathan. Me rindo. Scarlet Witch aparece entre una nube de humo, sonriendo. Le dice a la Goblin Queen que le alegra escuchar eso. Madeline es una Sorceress Supreme, y Wanda respeta su posición y a ella. Eso no va a cambiar. Finalmente, mientras se teletransporta fuera del limbo, le promete que lo que ocurrió allí será su secreto. Madeline grita enfurecida, pero también siente alivio al saber que conservará sus recuerdos. En eso, detrás de ella, una voz la llama. Son dos demonios que le informan que los rumores de la batalla se han extendido como fuego salvaje y que hay una gran conmoción en la corte. Le preguntan si realmente derrotó a la Sorceress Supreme de la Tierra. Madeline les dice que Maximoff huyó en desgracia y les ordena que envíen el mensaje para que no queden dudas. Scarlet Witch fue derrotada. Nos movemos a los Crossroads, donde los Vishanti discuten la situación. Agamotto informa que la Sorceress Supreme escapó del limbo viva y vengativa, y opina que Agatha podría haberla detenido, si no se hubiese puesto a jugar con su presa. Oshtur le pide que no la llame así, ya que es una ladrona desequilibrada. Añade que, en lo que respecta a Agatha, incluso los mortales más antiguos pueden comportarse de manera infantil. Agatha conoce a Maximoff, pero el conocerla puede no ser la ventaja que pensaban. La familiaridad genera rebeldía. Le dijeron que hiciera sufrir a Wanda, y lo hizo. Hogot menciona que a Agatha le desagrada obedecer su juramento primigenio, y teoriza que tal vez busca quebrarlo. Agamotto añade que quizás está molesta, porque ellos tocaron el tema. Él es el único de los tres que alguna vez fue mortal, y comprende que uno odia cuando la ayuda viene con condiciones. Oshtur piensa que Agatha debería sentir gratitud, ya que la salvaron del Other, del otro, y que tiene una deuda pendiente. Hogot está de acuerdo, pero le pide que considere que, aunque ellos son los Vishanti, los tres que son uno, aún así no lo conocen todo entre ellos. Salvaron a Harkness hace mucho, de una amenaza que conocían bien. La antigua Atlantis llamaba a la bestia el Other, pero los Vishanti la llamaron la Deathblood, una de las armas de extinción perdidas.
Harkness y todos los habitantes de Atlantis estaban siendo amenazados por una máquina de guerra creada por los Vishanti mismos. Avergonzados, se proclamaron sus salvadores y le impusieron un juramento primigenio, cuando en realidad estaban limpiando un desastre olvidado hace mucho. Oshtur le pide a Hoggoth que se detenga. Harkness no merece conocer la verdad. Deben centrarse en la tarea actual. Wanda está libre y va a enfrentarse a Harkness. Su Sorceress Supreme no puede fallar. Debe ser fortalecida como nunca antes. Hoggoth advierte que desviar tanto poder podría debilitar las cadenas de Moritarga y causar una ruptura. Agamotto interrumpe preguntando qué es lo que va a romperse. Él es uno de los Vishanti, y sus artefactos fueron los que eligieron a Wanda, pero nunca había oído hablar de esas cadenas, ni de esas armas de extinción. Oshtur responde que nunca se lo contó, porque esa carga no le traería ningún beneficio, y le asegura que las cadenas resistirán. Deben resistir, así como Maximoff debe ser removida del poder. Nos movemos a Arlington, Virginia. Wanda se reúne en una casa con Vision y sus hijos, Billy y Tommy. Les agradece por haber venido y les informa que tiene poco tiempo, pero hay algo personal que debe decirles. Les cuenta que Agatha Harkness la ha traicionado. Siempre supo que Agatha tenía miles de años, pero nunca pensó en lo que eso significaba. Quizás esta sea su verdadera naturaleza. Quizás su amistad, todo lo que han compartido, fue manipulación desde el principio. Speed responde que puede que sí. La gente decepciona y le recuerda todo lo que Agatha le ha hecho a Wanda a lo largo de los años. Vision añade que las veces anteriores Agatha intentaba ayudar, aunque no lo pareciera. Esta vez se siente diferente. Le pregunta a William si cree que puede ser un engaño y si alguien como Harkness puede ser engañada. Wiccan no está seguro. Quizás no sea algo planeado. Los boxeadores resuelven las cosas en el ring, pero los magos no están limitados por conceptos humanos. Quizás esto sea lo que Agatha considera amistad, o quizás solo un juego para ella. Vision señala que él ha superado su programación una y otra vez, y que Harkness podría hacer lo mismo. Wanda le responde que no pueden estar seguros, y que la gente sufrirá si no la enfrenta. Puede tener esperanza de que Agatha se salve, pero esto debe terminar. No está dispuesta a poner a nadie más en peligro. Va a enfrentarla sola. Wiccan le dice que puede hacerlo. Agatha tiene nuevos juguetes, pero Scarlet Witch puede vencerla. Speed, por su parte, agrega que todo es posible, mientras Wanda se teletransporta. Una voz le responde que eso es lo que Wanda cree. Es Viv, que declara que las creencias existen para ser puestas a prueba. Ella escuchó la conversación, pero no dijo nada porque no sabía si era bienvenida. Billy le asegura que sí. Vision es el padre de Viv. Ella es familia. Tommy pregunta si deberían irse ahora que su madre se fue. Vision les dice que pueden irse, pero que él durante demasiado tiempo ha estado ausente en sus vidas. Eso no se remedia fácilmente, pero son sus hijos, y hasta que Wanda pida ayuda, pensó que podrían hablar como familia. Nos movemos al Sanctum Sanctorum. Agatha recorre las habitaciones buscando a Wong. Le dice que esconderse es inútil. El Sanctum es solo un edificio ahora. Cada fragmento de magia acumulado en él ha sido quemado. Si Wong intenta usar un hechizo, resonará como una campana en plena noche, y ella lo sabrá. No hay dónde esconderse. Mientras tanto, en el Sleeping Beyond, Wong le informa a Katon que Agatha está justo afuera y que él debe poder sentirlo. Katon le responde que la siente y que puede ver que ya lo encontró. La destruiría si entrara, pero ella ya resolvió ese problema. En ese momento, Wong nota que su forma astral está siendo invocada en contra de su voluntad. Katon le explica que Agatha lo está invocando y, burlándose, le dice que se divierta. Agatha arrastra a Wong de vuelta y le pregunta si está orgulloso de sí mismo, satisfecho de haberse aliado con semejante inmundicia. Wong responde que sobrevivió y que protegió a los habitantes del Sanctum Sanctorum. Cumplió con su deber. Agatha le responde que pagará por ello, y corta a Wong en dos. Le explica que los Vishanti no estarán contentos de que haya mutilado a uno de sus súbditos, pero que, si ellos querían obediencia, debieron elegir a Mordo. Le dice a Wong que esta es su última oportunidad. Él siempre ha sido alguien mediocre, pero nunca estúpido. Si abandona a Wanda y la rechaza como Sorceress Supreme, le perdonará la vida. Sabe que Wong es leal, pero por una vez, le pide que sea inteligente. Wong responde que la Sorceress Supreme defiende la magia, pero Agatha la quema. El título no le pertenece a ella. En eso, alguien interviene y le dice: Wong tiene razón, Agatha. Agatha se voltea. Es Wanda.
Agatha le agradece por ser tan considerada y venir voluntariamente a poner su cabeza bajo el hacha. Wanda, envuelta en una explosión mágica, le responde: «Y a ti siempre te han encantado los ultimátums, ¿verdad? Aquí tienes uno. Sal de esta casa, Agatha, o serás expulsada». Y así, mientras vemos a Agatha amenazando a Wong con su arma, se nos cuenta que, en el próximo número, veremos el duelo por la supremacía. Y así terminamos con Sorcerer Supreme número 3, con guión de Steve Orlando y arte de Bernard Chang. Saludos a Alex Blanco 379. Te cuento que Steve Orlando expande los límites de la magia en la fascinante Scarlet Witch y redefine el futuro con su audaz visión en la serie Spider-Man 2099. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.